Saludamos a esta hora al doctor Augusto Cauti. En su momento ha sido viceministro de Minas, consultor en proyectos mineros. Qué gusto saludarlo, doctor Cauti. Muy amable, como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Buen día. Buenos días, José, ¿cómo están? Buenos días con ustedes y con todos los oyentes de la radio. En primer lugar, me gustaría conocer qué efecto podría tener la recesión económica frente a la disminución de las inversiones en nuevos proyectos, sobre todo en proyectos de exploración, así como en el ingreso de las empresas mineras en el país y la reducción de empleos y salarios para ir reduciendo costos. ¿Qué efectos podría tener esto? A ver, bueno, sin duda, pues el escenario mundial vemos que se está presentando complejo para el tema económico, ¿no? En lo que resta del año y el 2024. Y esto puede tener un efecto, un impacto en el sector minero, en la recesión económica que pueda generarse en el Perú. Y yo quizás lo dividiría en dos aspectos, ¿no? En un corto plazo, lo que podríamos ver es una posible disminución de inversiones, sobre todo en nuevos proyectos mineros y en temas de exploraciones, justamente por toda esta incertidumbre económica, la inflación mundial y todos estos temas que están afectando la economía global. En segundo lugar, yo diría que podría presentarse también en el corto plazo una caída en los precios de los metales, por cuanto la recesión económica esta global lo que puede generar es una menor demanda de metales y por tanto afectarse los ingresos de las empresas mineras ante esta menor demanda de metales, ¿no? Y lo tercero, quizás diría yo, sería una posible reducción de empleo, una baja de salarios, que justamente las empresas traten de hacer para bajar costos, y eso también puede ser un impacto de la recesión. En el ya mediano plazo, yo creo que podríamos enfrentar algunos otros problemas que puede ser una limitación a las inversiones en infraestructura, en cierre de brechas, ¿no? Y esto podría a su vez desacelerar el crecimiento del sector minero, por cuanto si, sobre todo las personas, las poblaciones más vulnerables no ven que se están haciendo obras y no se activan infraestructuras que sean necesarias para desarrollar otras actividades económicas en una coyuntura global de recesión, esto puede generar también un tema social, ¿no? Y en todo este entorno económico, también creo que podría darse otro impacto en relación al mayor uso de tecnologías, innovaciones, ¿no? Para ser más eficientes por parte de las empresas, pero que a su vez podría impactar en el empleo, ¿no? Y esto, digamos, esto podría ser un aspecto también beneficioso, porque sí se podría mejorar con esto la productividad a mediano plazo, ¿no? Yo en esto veo algo quizás parecido a lo que yo viví cuando estuve a cargo del Viceministerio de Minas con la pandemia, ¿no? Que es como la pandemia, con las cosas malas que trajo, pero también trajo algunos cambios positivos, ¿no? Entonces el tema del trabajo virtual, la digitalización y toda esta aceleración de este impacto que fue beneficioso para las operaciones. Ahora, doctor Cauti, más allá de los anuncios que formula el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas o el propio ministro del sector, ministro de Energía y Minas, ¿no? ¿Qué medidas tendría que tomar de manera ya efectiva el gobierno para ir generando confianza? Porque usted señala que en el corto plazo se puede generar estos efectos frente a un tema de recesión económica que ocurre en nuestro país, pero que también está ocurriendo en el mundo. Pero estamos también frente a un tema ya social en el mediano plazo, ¿no? Y esto puede generar también un incremento en el nivel de conflictividad. ¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno como señales claras? A ver, sin duda creo que lo que estamos viviendo en general es una falta de confianza con el gobierno todavía, ¿no? A pesar de que, claro, eh, el optimismo, por lo menos empresarial, en las últimas encuestas es mejor que el que teníamos hace un año o hace año y medio, ¿no? Sin duda, pero todavía hay algunas dudas
de esta situación en general, ¿no? Por la parte tanto del gobierno como lo del Congreso. Entonces acá se trata de generar, uno yo diría, eh, con la mayor fuerza posible, lo que hay que buscar es lograr confianza, ¿no? Confianza política para que estas inversiones, sobre todo las mineras que son de largo plazo, que involucran montos altos de capital, puedan desarrollarse. Lo otro es que definitivamente lo que es el marco legal, ¿no? El marco legal tiene que ser predecible, tiene que tratar de atenderse de una manera ágil los procedimientos para atraer justamente estas inversiones y para que puedan desarrollarse los proyectos de exploraciones, los proyectos de ampliaciones, los brownfield, también los nuevos, los que sean proyectos greenfield. Y en esto, por ejemplo, lo que se anunció de la ventanilla única, pues tendrá que trabajarse yo creo que más rápidamente y sobre todo en ver cómo va a ser la decisión de esta ventanilla, ¿no? Porque si la ventanilla va a agilizar simplemente plazos de recepción de documentos, de notificación entre entidades, creo que esa la parte no es la más crítica, ¿no? La más crítica son las etapas de decisiones, donde muchas veces cada entidad hace preguntas y a veces no son relevantes a sus competencias, a lo que tienen que ver, y acá es donde se generan pues las demoras y tenemos proyectos que demoran 2 años, 3 años, sobre todo autoridades ambientales, ¿no? En resolver estos procedimientos. Y otros aspectos que habría que lograr generar desde el Estado, yo creo, en estas épocas que se avecinan de situación compleja, ¿no? Por la recesión global, sería lo que tiene que ver con ofrecer programas de capacitación y recolocación laboral. Creo que van a haber trabajadores que se pueden ver afectados en esta etapa justamente con esos impactos económicos y cómo podrían capacitarse justamente para trasladarse hacia otros sectores. Otro aspecto importante en esta etapa podría ser también el incentivo de políticas que favorezcan el uso, la adopción de tecnologías nuevas, de prácticas más eficientes por parte de la minería, justamente que va a buscar lograr una mayor competitividad, una mayor productividad, y en eso el Estado también podría adoptar medidas de ese tipo, y que podrían bien lograrse también con estímulos fiscales, ¿no? Estímulos fiscales, eh, y ver cómo desde ese punto de vista también se podrían apoyar este cambio, digamos, de uso de tecnologías más modernas, que logren mayor eficiencia en épocas que van a ser más críticas, ¿no? Creo yo que por ahí hay varias medidas. Obviamente, lo otro que tiene que ir al costado de esto, yo siempre lo repito, es todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos para lograr infraestructura en las regiones, ¿no? Yo creo que si hay algo que es muy necesario por el Estado hacer es generar esta infraestructura que se requiere en las regiones, en temas de salud, en temas de educación, en temas de agua, de saneamiento, de transporte y por supuesto en temas sociales, ¿no? Sin ello va a ser muy difícil que en un año donde va a haber una caída económica, la gente pueda estar tranquila y no se produzca pues mayor conflictividad, ¿no? Que es importante también para el desarrollo de proyectos mineros. Lo que acaba de señalar usted en la parte final, ¿no? O sea, lo que se conoce como el cierre de brechas, ¿no? Para lograr eso se requieren naturalmente recursos, ¿no? Y recursos tienen que venir justamente de ingresos que se recaudan y lo que recauda más es la inversión privada de nuestro país, ¿no? Y ahí está precisamente el gran tema, el meollo del asunto, ¿no? Hasta dónde el gobierno puede avanzar en destrabar los grandes proyectos que se requieren en el país. O sea, una cosa es, como yo le mencionaba hace unos instantes, hablar en el discurso político, otra cosa es mirar el tema efectista, ¿no? ¿De qué manera? O sea, usted acaba de señalar también que en otros países los plazos son bastante cortos. En nuestro país no está ocurriendo eso, más allá del anuncio de la ventanilla única, más allá de los buenos deseos que puedan tener los ministros del sector o el propio presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, si no destrabamos proyectos, si no damos señales claras, el tema confianza va a quedar en eso.
Sin duda, ¿no? Tal cual como usted lo dice, ¿no? Si no se genera esta confianza y si no se agiliza toda la parte de permisología para que puedan tenerse los permisos de una manera más célere, más rápida, sobre todo en lo que son, creo que, Así exploraciones, es. que son los que le dan sostenibilidad en el tiempo, en lo que sean proyectos mineros nuevos, pero sobre todo yo creo que se podría generar algún tipo de ventanilla rápida o procedimiento, eh, digamos, hay un término en inglés, el fast track, ¿no? Que es un procedimiento más célere, por ejemplo, para aquellos proyectos mineros de ampliaciones o proyectos donde estemos hablando de huella ambiental que ya se tiene, ¿no? En zonas donde ya se realiza actividad ambiental. Y ahí se podría generar una permisología mucho más rápida, mucho más célere para ese tipo de proyectos que puedan empezar inclusive con mayor rapidez, con mayor celeridad que incluso que los nuevos, ¿no? Muy bien, doctor Augusto Cauti. Como siempre ha sido un gusto conversar con usted. Yo le agradezco siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable de su parte. Igualmente, Saludos. igualmente, muchas gracias y bueno, como digo, con mucho ánimo creo que se puede también Así es. aprovechar como siempre estas coyunturas negativas porque siempre traen también beneficios, impactos. Ya me tocó vivirlo en la época de la pandemia con el sector minero y creo que esto puede ser una nueva oportunidad. Muchas gracias. A usted le agradezco. Conversamos con el doctor Augusto Cauti, ex viceministro de Minas, consultor en proyectos mineros.